Quiero invitar a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 1. Lucas, capítulo número 1. Para quienes no nos habían estado acompañando anteriormente, quiero decirles que la semana pasada justamente iniciamos un mensaje en el cual cerrábamos la carta a los Efesios, por lo menos temporalmente, para dar paso a algunos mensajes que tienen que ver con Adviento. Yo les compartía que la temporada de Adviento regularmente se celebra 4 domingos antes de que llegue la Navidad. Y esta celebración de Adviento tiene el propósito de prepararnos a nosotros para la venida de Cristo y para la venida también de la Navidad. Así es que hay algunos pasajes bíblicos que regularmente se utilizan en esta temporada o en este tiempo. La semana pasada referimos uno, que es el pasaje en el cual hablábamos acerca de la predicación que trajo Juan el Bautista, que precisamente su función fue preparar el camino para el Señor. Y lo primero que dijimos es que preparándonos para la venida del Señor, algo que no debe de faltar es el arrepentimiento. Pero aunque es cierto que el Evangelio llama al arrepentimiento y a la enmienda, con todo lo que esto implica, y les expliqué el domingo pasado, tampoco podemos negar que el mensaje que de Dios hemos recibido también trae aparejada una inmensa alegría y una inmensa felicidad. Es decir, no solamente es el compungirnos, el dolernos porque le hemos fallado a Dios, no solamente es el estar tristes por lo que hemos fallado a Dios, sino también el arrepentimiento trae luego alegría, trae luego gozo. Y quizás una imagen muy conocida por todos nosotros que nos puede ayudar a dimensionar, aunque sea un poquito, la alegría que nosotros podemos sentir cuando nosotros nos arrepentimos, pues es la famosa parábola del hijo pródigo. Nada más imagínense ustedes, o sea, una persona que vive de una manera miserable, que está vestida de manera haraposa, que se ve obligado en su necesidad a comer incluso pues lo que había ahí en el lugar donde trabajaba, que era la comida que había en los cerdos. Y luego finalmente podemos darnos cuenta o podemos ver cómo luego de esta situación tan triste en la cual se encuentra o tan lamentable en la cual se encuentra, entonces él decide regresar a su casa, ir con su padre y decirle a su padre pues que se ha equivocado, que ha hecho cosas malas, que no merece un trato especial o preferencial por parte de él. Y él regresa, y cuando regresa se lleva una sorpresa. En lugar de que lo lógico que hubiera pasado es que lo rechazaran o que lo hicieran a un lado o que se molestaran con él, el padre sale corriendo para abrazar a su hijo, llora en su hombro y le dice que es lo mejor que le ha podido pasar. Lo viste de la mejor manera, hace una fiesta y se alegra porque su hijo ha regresado. Pero saben, esta imagen que nos puede mostrar cómo puede haber alegría cuando nosotros nos arrepentimos se queda corta cuando entendemos que lo que pasó en nuestro caso no es el que nosotros hayamos ido al Padre, sino que el Padre vino a nosotros. Es decir, a diferencia de ese padre que esperó a que su hijo regresara, el Padre que nosotros tenemos envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. El Padre que nosotros tenemos nos amó tanto que envió a diferentes profetas y a diferentes mensajeros, pero cuando se dio cuenta que nosotros no le escuchábamos ni le atendíamos, decidió él mismo venir, tomar forma de hombre, habitar entre nosotros, y así pudimos ver su gloria y así podemos ver la manifestación de su amor y de su perdón. Él se acercó a nosotros y esto, hermanos, es algo que nos debe de llenar de alegría. Nos vio en una condición terrible, lamentable, y Él se preocupó por nosotros, y no solamente se preocupó, sino se ocupó y estableció los medios para que nosotros pudiéramos salir de la condición en la que nosotros estábamos.
Por esa razón, cuando vamos al Evangelio de Lucas, podemos entender muy bien lo que María, la madre de Jesús, dice cuando sabe que el Mesías ha llegado, y no solamente que ha llegado, sino que ella será un instrumento a través del cual el Mesías llegará. Y hay un pasaje ahí en Lucas capítulo número 1, a partir del versículo número 46, que es conocido como el Magnificat. Este pasaje es conocido como el Magnificat porque inicia en latín, en la Vulgata, en la Biblia Vulgata latina, empieza diciendo precisamente magnifica. Y magnifica es engrandece. Y por eso le pusieron Magnificat. Miren lo que dice ahí este pasaje en Lucas 1 del 46 al 54. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. A los que temen su nombre, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Esto que María está diciendo y que ahorita vamos a analizar y que vamos a compartir, es una expresión en la cual María entiende que Dios ha sido condescendiente con ella y con su pueblo Israel, y que esa debiera de ser una razón de alegría. Y hoy, hermanos, la idea que tengo o el propósito que tengo es que usted entienda que Dios ha sido condescendiente con usted y conmigo al enviar a su Hijo Jesús. Y en esa condescendencia que Dios ha tenido para con nosotros, entonces nosotros debiéramos de estar bastante alegres y bastante contentos. Este pasaje que acabamos de leer en Lucas 1, 46 al 54, en su contexto gramatical e histórico inmediato, podemos nosotros identificar que se nos habla acerca del prólogo del Evangelio de Lucas, en el cual el mismo evangelista Lucas dedica este evangelio a un personaje que se llama Teófilo. Y le dice a Teófilo que el propósito que tiene de escribir este evangelio o esta carta que estaba enviando a él era que él pudiera conocer de manera ordenada la historia de las cosas referentes a la verdad. Y luego, después del prólogo, nos encontramos con un anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y el anuncio del nacimiento de Jesús, los cuales, según algunos comentaristas, son como un retablo unido por una bisagra, en el cual podemos encontrar un paralelismo bastante interesante, porque se repiten algunas cosas en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y en el anuncio del nacimiento de Jesús, pero también hay contrastes bastante interesantes en estos dos pasajes. Y una vez que se presenta esto, llegamos entonces a los versículos que yo estaba leyendo hace un momento. Pero quiero que tengamos precisamente contexto y que veamos lo que sucede antes de que María empiece a anunciar la alegría que sentía porque personalmente había sido favorecida, pero también la alegría que sentía porque Dios no solamente la había favorecido a ella, sino que había favorecido también a todo su pueblo, y yo podría añadir al mundo entero. Miren lo que sucedió ahí en el versículo 26 al 28 de Lucas número 1. Dice la narración: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué es necesario regresar a los versículos 26 al 28 para darnos cuenta de la alegría que va a sentir María al saber que Dios la ha usado a ella?
Noten la salutación que se le hace, hay algunas frases bastante interesantes. La primera frase es muy favorecido. La segunda frase es el Señor es contigo. La tercera frase es bendita tú entre todas las mujeres. Cuando el ángel Gabriel se presenta a María, le hace ver a María que hay un contraste entre ella y entre Dios, y entre lo que Dios va a hacer en ella y lo que ella está viviendo. Y le dice, el favor de Dios está sobre ti. Dios te ha escogido a ti. El Señor no solamente te ha escogido a ti, sino que ahora el Señor está contigo y tú vas a ser bendita entre todas las mujeres. La esperanza del advenimiento de un Mesías estaba muy presente, hermanos, en la comunidad judía. Los judíos estaban expectantes de que Dios pudiera enviar al Mesías, el ungido, el Salvador, el libertador. Las condiciones socioeconómicas que vivía la nación de Israel eran terribles y ellos anhelaban que viniera un Salvador. Y las palabras que el ángel Gabriel estaban diciendo a María hacía ver a María que estas expectativas que toda una nación tenían estaban por cumplirse. Dios estaba próximo a enviar a ese Mesías, a ese ungido, a ese libertador, a ese Salvador. Imagínense cómo se sintió María cuando el ángel Gabriel le dice que ella va a recibir la bendición de que la gracia de Dios va a reposar sobre ella y sobre la nación de Israel, porque a través de ella nacerá el Mesías o nacerá el ungido. No sé, yo creo que las mujeres saben muy bien la dicha y la alegría de tener a un hijo. Los padres obviamente que también nos alegramos por ello, pero seguramente quien más lo hace es la mujer, porque sabe el costo y el precio que representa el tener que llevar a un hijo. Y saben, sin embargo, este hijo no iba a ser cualquier hijo. El nacimiento de cualquier hijo de manera natural trae alegría, trae esperanza, pero imaginen ustedes que ahora Dios le está diciendo a María que el hijo que va a tener es el hijo que todos estaban esperando. Es el hijo que bajo cuyas esperanzas estaba fincada la nación de Israel. Y por eso más adelante, en el anuncio que le da a María, le sigue diciendo: has hallado gracia, darás a luz un Salvador. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, reinará por siempre. Imagínense la alegría que pudo tener María en ese momento. Se estaba cumpliendo algo que a lo largo de muchos siglos se había prometido que iba a pasar. Incluso esto está profetizado desde la misma caída del hombre en Génesis. Dios le había dicho a la mujer que la serpiente la heriría en el calcañar, pero ella la heriría en la cabeza, y que de la simiente de la mujer nacería precisamente el Mesías, el ungido de Dios. Tantos años habían pasado desde que esto había ocurrido en la historia de la humanidad. Tantas cosas habían ocurrido desde hacía mucho tiempo, y justamente esta mujer viene a ser el vehículo o el medio a través del cual el Mesías va a venir, y entonces se va a partir la historia a partir de la venida de Cristo. Qué sensacional y qué maravilloso sería recibir esa bendición. Y una niña de entre 12 o 14 años, porque más o menos esa es la edad que tenía María, una niña entre 12 o 14 años es la niña que va a recibir a ese bebé. Es la niña que recibe esa bendición, y esto obviamente la llenó de gran alegría. Si usted sigue en la narración, se va a dar cuenta cómo ella, después de que recibe este anuncio, va y visita a su pariente Elizabeth. Y cuando va y visita a Elizabeth y saluda a Elizabeth, empiezan a suceder algunas cosas que todas apuntan hacia la alegría y algarabía que había por el nacimiento del Mesías. Vean la alegría de Elizabeth si usted juzga en los versículos siguientes.
Dice el versículo número 39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en una casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La alegría no solamente la sintió María, la alegría la sintió Elizabeth, y la alegría incluso la sintió aquel ser que se estaba formando. 6 meses de vida tenía, y inmediatamente ese ser saltó porque el Mesías había venido, porque se habían cumplido las profecías, porque había llegado el tiempo, porque eso representaba y simbolizaba un cambio completo y total para la nación de Israel. Había alegría por doquier. Pero esta alegría, ahora sí quiero centrarme en el pasaje que leí, se puede notar principalmente en María y se puede notar principalmente en las personas que serían beneficiadas por la acción del Mesías. La alegría personal de María es expresada a través del Magnificat. Ella empieza luego de que ya recibió el anuncio, luego de que escucha las palabras de Elizabeth, luego de que ve cómo incluso el niño empieza a saltar de alegría en el vientre. Entonces ella empieza a alabar a Dios y a bendecir al Señor. Y inicia con estas frases: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Yo quiero que usted vea algunas de las palabras que utiliza María. Dice: Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Y es muy interesante la expresión que está utilizando María, porque algo que nosotros debemos de saber en el contexto histórico en el cual María estaba, es que la mujer no tenía un alto valor. Socialmente la mujer no tenía un alto valor. Yo les he platicado acerca de ello y les he compartido acerca de ello. Incluso siglos antes había un filósofo que se llamaba Aristóteles, que representaba a una de las mayores figuras intelectuales de la historia occidental, y él, cuando se refería a la mujer, decía que la hembra es un hombre incompleto, ya que carece de la capacidad de confeccionar nutrientes en forma de semen, decía él. A diferencia del macho, que aporta a la generación la forma o principio del movimiento, la hembra solo proporciona el cuerpo. Aristóteles consideraba al macho activo, causante del movimiento, y a la hembra pasiva, solo puesta en movimiento por el hombre. El filósofo también argumentaba que además de la inferioridad biológica de la mujer debía de estar sujeta al hombre por su inferioridad psicológica y moral. Eso era lo que pensaban acerca de las mujeres. Y los judíos no pensaban mejor de ellas. Había enseñanzas de parte de algunos maestros en esa época en la cual a la mujer se le culpaba por causa del pecado que se había introducido al mundo, e incluso a la mujer se le ponía siempre al frente de los funerales antes de que en la procesión pasara el muerto, para decir que por causa de la mujer es que venía el muerto enseguida. Es decir, si la mujer no hubiera pecado, entonces no tendríamos la consecuencia de la muerte. Eso era lo que se decía acerca de la mujer. Por eso imagínense una niña de 12 o 14 años, en el contexto de los judíos, sabía muy bien que ella no ocupaba un lugar muy importante ni significativo en la sociedad a la cual ella pertenecía. Por eso podía expresar estas palabras y podía decir: Dios ha mirado mi bajeza. Dios se ha visto
o ha notado cuál es mi condición, y Dios ahora me ha exaltado completamente. Ahora todos me van a decir bienaventurada. Ahora todas las generaciones se acordarán de mí. Ahora los hombres, incluso este filósofo que yo refería, se darán cuenta que no es necesaria su participación para que Dios traiga vida. Es decir, el hombre que se sentía quizás superior, el hombre que se sentía que era el que traía la vida, es puesto a un lado, y ahora Dios exalta a una mujer, usa a una mujer, levanta a una mujer, porque Dios se da cuenta de la condición en la cual se encontraba esa mujer. Hermanos, los medios que Dios pudo haber usado fueron variados, porque Dios tiene todo poder. Pero Dios quiso utilizar a una mujer que además era soltera, a una mujer que además era joven, a una mujer que no tenía ninguna posición social. A esa Dios quiso usar. Por eso la expresión de María es una expresión de gran alegría. Estas palabras muestran que ella sabía que había recibido algo especial. Ahora bien, yo quiero hacer aquí algunas aplicaciones. Hermanos, la venida de Cristo representó en lo personal para María algo significativo y algo que le llenó de alegría, pero quiero decirle que de manera personal esto también debería representar para nosotros alegría. Hace un momento Daniel decía: piensen en cuál era la condición de ustedes antes de que vinieran a Cristo, y piensen ahora cuál es la condición en la cual ustedes se encuentran. Y hermanos, si no ha variado mucho, o a lo mejor no ha habido ese cambio ni ese encuentro con Dios, o quizás más bien no entiendes el gran cambio que Dios ha producido en tu vida, que me la he pasado en la carta de los Efesios diciéndote el gran cambio que ha ocurrido. Tú estabas muerto y ahora tienes vida. Tú estabas sin esperanza y sin Dios, y ahora en este mundo, y ahora tienes esperanza. Tú no tenías ninguna herencia, tú estabas apartado de las promesas de Dios, y Dios te dio ahora herencia en Jesucristo. Tú estabas quizás ajeno a toda clase de bendición, incluso eras conocido como una persona advenediza, pero ahora eres hijo, ahora eres heredero juntamente con Cristo. Tu condición cambió completamente desde que tú viniste a Cristo, y por lo tanto tú deberías de estar lleno de alegría. Dios hizo algo increíble. Dios, al igual que con María, miró nuestra bajeza. Dios, al igual que con María, se dio cuenta de cuál era nuestra condición. Dios, al igual que con María, se dio cuenta de cuál era la injusticia que ocurría con nosotros. Dios, al igual que con María, se dio cuenta de lo lastimado que nos encontrábamos. Dios, al igual que con María, se dio cuenta de que Él podía y Él necesitaba darnos una oportunidad. Se la dio a ella y nos la dio a nosotros. Dios envió a Jesucristo. Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos cambiar completamente nuestra condición. Y esa es la razón de la alegría de María. Pero también, hermanos, quiero decirles que la alegría debiera de manifestarse todavía de mayor forma entre nosotros, porque Dios manifiesta que Él tiene favor para aquellos que se encuentran en una situación de necesidad. Es decir, Dios ve por aquellos que son desfavorecidos. El primer ejemplo es María, pero luego María, después de que habla acerca de cómo Dios se fijó en ella, entonces apunta proféticamente hacia cómo Dios se fijó no solamente en ella, sino en otras personas más. Y entre esas personas, hermanos, seguramente nos encontramos tú y yo. Miren cómo ahora María, después de fijarse en sí misma y hablar acerca de cómo ella es depósito del favor de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, ahora María ya no habla de manera personal, sino que dice: y su misericordia es de generación en generación. Y luego dice: a los que le temen, hizo proezas con su brazo,
esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel acordándose de la misericordia. Ahora, ¿qué está diciendo María? Lo que está diciendo en los versículos 50 al 54 es contrastar entre el tipo de personas que Dios se agrada y el tipo de personas a las que Dios se opone. Y es manifestar cómo Dios no solamente se agrada por algún tipo de personas, sino que Dios va a beneficiar a ese tipo de personas de una manera especial. Fíjense cómo Malaquías 4, 2 y 3 ya también había hablado acerca de esto cuando dijo: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios, a través de sus profetas en el Antiguo Testamento, habría de denunciar y habría de anunciar que Él vendría a hacer justicia para aquellos que estaban agraviados y para aquellos que estaban lastimados y para aquellos que estaban oprimidos. Y entre ellos, hermanos, nos encontramos también nosotros. Y mira, hermano, aunque Cristo justamente ya vino una vez, yo le he referido que la segunda vez viene precisamente para hacer juicio. Y esta injusticia que sentía el pueblo de Israel, porque estaban bajo la opresión de los romanos, quizás es una injusticia que a veces nosotros también notamos y vemos que hay en este mundo. Mire, yo quiero darle algunos datos. 5 datos que tienen que ver con el mundo en el que nosotros vivimos durante la época de la pandemia. Entre algunos están los siguientes. Durante la pandemia, hermanos, aumentó la fortuna de personas que tenían más de 1,000 millones como nunca había aumentado. La riqueza de una pequeña élite mundial formada por 2,755 personas que tienen más de 1,000 millones de dólares creció de una manera increíble en el periodo en el cual nosotros nos encontramos en la pandemia. Desde el inicio de la pandemia surgió un nuevo 1,000 millonario en el mundo cada 26 horas. La pandemia, un momento en el cual las gentes debieran de solidarizarse, un tiempo en el cual las personas debieran de ser empáticos, un tiempo en el cual las personas debieran de mostrar cierta misericordia y compasión por aquellos que estaban en necesidad. No fue así. Fue aprovechada para que algunas personas se enriquecieran todavía más y llegaran a amasar fortunas de hasta 1,000 millones de dólares, cuando había personas que se encontraban en precariedad y personas que incluso también por la desigualdad llegaron a perder la vida. Durante la pandemia, hermanos, nada más les doy algunos datos. Se estima que a causa de la desigualdad murieron cerca de 21,300 personas por día. 21,300 personas por día, lo que equivale a que a causa del hambre, a la falta de acceso de servicios de salud, de los efectos del cambio climático en algunos países, morían por lo menos 4 personas por segundo. 4 personas por segundo. Y nada más por la desigualdad social. No por otra cosa, solamente por la desigualdad social. Mientras que habían otros que estaban amasando fortunas, otros estaban muriendo cada 4 segundos, y a esos que amasaban las fortunas no les interesaba absolutamente nada. La desigualdad, hermanos, perjudica directamente a la inmensa mayoría. Las desigualdades son una amenaza mortal para nuestro futuro. La concentración extrema de dinero, poder e influencia en manos de unos pocos tiene efectos bastante importantes para el resto de la humanidad. Todos, hermanos, sufrimos consecuencias de esto. Los países ricos
por ejemplo, en relación al calentamiento global, ¿sí?, producen el 92% del calentamiento global. El 92% del calentamiento global se los debemos a los países ricos, a los países industrializados, a los países que siguen trabajando y trabajando y trabajando y no paran porque quieren más fortuna y porque quieren más dinero. Y eso, hermanos, para el 2030 nos va a afectar seriamente en cuestiones de salud. Hermanos, las desigualdades no son frutos del azar, son frutos de la elección. El crecimiento desorbitado de la riqueza de los 1,000 millonarios no es indicativo de que la economía está sana, sino todo lo contrario, de que se está ejerciendo un sistema económico que es violento y que es nocivo, que hay políticas que se crean solamente para favorecer a las personas más ricas y poderosas y que perjudican directamente a la amplia mayoría de la población. Hermanos, esa condición que yo estoy narrando era la condición en la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Por eso cuando escucharon el Mesías viene, imagínense ustedes la alegría que produjo en ellos. ¿Eso qué implicaba? Que gente iba a dejar de morir. ¿Eso qué implicaba? Que gente iba a tener salud. ¿Esto qué implicaba? Que gente iba a poder mejorar su condición en todos los sentidos. El Mesías había venido o venía y esto iba a traer un cambio radical y completo en la vida de las personas. Hermanos, actualmente se estima que 5.6 millones de personas mueren cada año por la falta de acceso a servicios de salud en los países pobres. 5.6 millones de personas. Porque no tienen acceso a la salud. Al menos 67,000 mujeres pierden la vida a causa de la mutilación genital femenina o asesinadas a manos de su pareja o de su expareja. El hambre mata como mínimo, hermanos, a 2.1 millones de personas al año. Y según estimaciones conservadoras, cada año 231,000 personas podrían perder la vida en países pobres a causa de la crisis climática para el 2030. Hermanos, 252 hombres poseen más riqueza que 1,000 millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe. 252 hombres poseen la riqueza que no poseen 1,000 millones de mujeres y de niñas en estas partes de los continentes. Hermanos, dígame usted si la venida del Mesías no debiera ser una causa de alegría. Porque aunque los políticos dicen muchas cosas, porque aunque los gobiernos prometen muchas cosas, y aun cuando hay ciertos avances, hermanos, parece ser que esto más bien va en retroceso. Sigue habiendo este tipo de situaciones. Los explotados tienen que ser liberados, hermanos. El oprimido tiene que recibir justicia. Y esto, hermanos, quiero decirle que aunque puede ser hecho a través de nosotros, porque nosotros representamos a Cristo también en la tierra, será hecho y consumado completamente cuando el Mesías venga. Y hermanos, por eso debiéramos de anhelar la venida del Mesías. Por eso debiéramos de ver con alegría el que Cristo ya viene, hermanos. No nos damos cuenta ni dimensionamos todo lo que está ocurriendo y lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque solamente estamos concentrados en nuestras necesidades, en nuestra realidad, en nuestra condición, en nuestra situación, pero no alcanzamos a darnos cuenta que hay cosas que ocurren y que son terribles, pero que estas van a acabar, y le doy gracias a Dios por ello. Van a acabar porque Cristo viene. Cristo las va a acabar. El anuncio de la venida de Cristo era un anuncio de justicia, de restitución, y sin lugar a dudas nos debiera de llenar de alegría. Sin embargo, hermanos, también este anuncio es una advertencia para aquellos que acaparan riqueza y abusan del prójimo y lo explotan. Y aquí yo quiero cerrar con esta aplicación, hermanos.
Porque quizás nosotros podríamos decir, nosotros somos los oprimidos. ¿Por qué? Nadie de nosotros tiene $1,000 millones, ¿verdad? Nadie de nosotros podemos decir que somos ricos. Sin embargo, hermanos, esto no significa que nosotros no podamos tener las mismas actitudes que tienen aquellas personas que tienen esa cantidad de dinero. Podemos seguir siendo egoístas, podemos seguir pensando solamente en nosotros, podemos seguir cerrando la mano frente a las necesidades de los demás, podemos nosotros seguir como si nada estuviera pasando cuando hay realidades que pasan en nuestra misma vista y que son bastante evidentes y que nosotros nos cerramos los ojos y hacemos como que no está pasando nada. Hermanos, Cristo viene. Y Cristo viene a cambiar eso, pero algo que debiéramos de saber es que lo va a cambiar si nosotros estamos sufriendo esas injusticias, pero lo va a cambiar también si nosotros estamos produciendo esa clase de injusticia. Miren lo que dice la palabra de Dios en Zacarías 7:10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Proverbios 22, 22 y 23 dice: no robes al pobre porque es pobre, ni oprimas en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojen. Isaías 10 del 1 al 3 dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Mire lo que dice la palabra de Dios en Miqueas 2 del 1 al 3. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Hermanos, la venida de Cristo nos debe de producir una gran alegría, porque Dios ha dicho y ha señalado a lo largo de toda la Escritura que va a hacer justicia. Así que si usted está siendo oprimido en su trabajo, teniendo que trabajar más de las horas que debiera de trabajar y recibiendo un salario muy pobre y que no corresponde al esfuerzo que usted hace, hermano, yo quiero decirle: alégrese porque Cristo viene. Esto se va a acabar. Esto Dios lo oye y esto Dios lo ve. Hermanos, el mismo Santiago también así lo dice: ricos, aullad y llorad por las miserias que os vendrán, porque ustedes han afrentado al pobre, vuestras riquezas están enmohecidas, y esto ha subido en un clamor delante de Dios de los ejércitos. Dios lo ha escuchado, y alegres, hermano, porque Dios lo va a librar, porque Dios lo va a rescatar, porque Dios no va a permitir que las cosas sigan siendo igual. Hay alegría para nosotros los justos, hay una alegría que predica y de la cual habla María en el Magnificat, que nosotros también debiéramos de nosotros sentir y debiéramos de nosotros disfrutar. Hoy, hermanos, el mensaje es: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia no solamente fue para ella, es de generación en generación a los que le temen. Dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Hermanos, alégrese. El ungido ya vino, el libertador ya vino,
y vuelve otra vez, viene otra vez. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero quiero decirle, el ungido ya vino y el ungido se hace presente también en nuestras necesidades personal y particularmente como se hizo presente en la vida de María. Nuestra esperanza, hermanos, no solamente está puesta en que Jesucristo vendrá. Nuestra esperanza está puesta en que Él ha dado promesas para cada uno de nosotros, diciéndonos que Él no nos dejará ni nos desamparará, diciéndonos que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, diciéndonos, hermanos, que Él es el que se encargará de proveer todo lo que nosotros necesitamos y de darnos todo lo que nosotros necesitamos, porque toda dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Nuestro Dios sigue siendo fiel y nuestro Dios sigue siendo justo. Hermano, alégrese. Yo sé que hay cosas que nos golpean fuertemente. Yo sé que hay situaciones que nos parecen sumamente injustas. Yo sé que hay situaciones que son opresivas. Y yo sé que hay situaciones en las cuales a veces nosotros nos sentimos desfallecer. Pero quiero decirle, eso Dios tiene el poder de cambiarlo y de quitarlo. Y Dios lo puede hacer hoy y lo hará finalmente y completamente cuando Él venga. Hermano, si usted se siente cansado, si usted se siente agobiado, si usted se siente ya ahorcado, si usted siente que no puede seguir adelante, alégrese. Cristo viene, Cristo está presente. El Dios nuestro nos favorece, el Dios nuestro nos da de su gracia, el Dios nuestro nos da de su misericordia y de su ayuda. Eso es lo que trae Cristo para nosotros, hermanos. Alégrese. Pablo decía, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Gócense, alégrense. Hermanos, sí, una actitud que tendría que haber en nosotros como cristianos es arrepentimiento, pero otra que tendría que notarse y ver siempre es alegría. ¿Cuánta alegría le falta? ¿Cuánto gozo le falta? Cristo es la razón de nuestra alegría. Cristo ya vino, hermano, y viene. Usted tiene esperanza. Usted tiene una verdadera esperanza. Y yo le quiero invitar a que se alegre, a que se goce. ¿Cuántas aflicciones está pasando? No sé. Pero Dios es justo, Dios es bueno y Dios está con nosotros. Alégrese, porque Él nos acompaña, porque Él es fiel, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Puede creer usted eso? ¿O cree eso? Pues póngase de pie y vamos a alegrarnos.